Podcast AIDH. Hola, saludo a todas las personas que nos siguen en el podcast AIDH y les voy a dar la más cordial bienvenida a un nuevo episodio. Hoy nos acompaña una persona muy especial, Gracias. El maestro Diego Rodríguez Canales, que pues es un gran amigo de la academia, que ha apoyado la institución desde sus orígenes, realmente, desde su génesis. Bueno, creo que muchas de las personas que nos escuchan ya te conocen realmente, pero bueno, ahora después de muchos años de servicio en la función pública, ahora te estás desempeñando como secretario general de Gobierno y Comunicación Institucional del Gobierno de Coahuila. Así que pues Diego, bienvenido. Gracias primero a todo el auditorio, a la comunidad estudiantil, a la comunidad académica, pero sobre todo sé que este podcast llega a mucha gente que nos gustan estos temas, por llamarlo así. Entonces gracias por la oportunidad, Nene, gracias por invitarme, porque sí me siento en casa, es una realidad. Creo que ver este proyecto, y hablo de la academia como si fuera un proyecto, pues es en serio que da mucho gusto. Ahorita, gracias a una invitación, pude estar con los jóvenes platicando pues una conferencia ahí que dimos, y bueno, pues sin duda alguna es gratificante ver cómo una piedra se convierte en un gran tema para nuestra comunidad. No, pues muchas gracias a ti por encontrar el espacio y el tiempo y acompañarnos aquí en estas actividades. Estás en tu casa, gracias. Estás en tu casa morada, que gracias, es como es correcto. Llamamos aquí. Este edificio. Y bueno, creo que podemos abordar muchos temas, ¿no? Porque estamos viviendo tiempos un poco complicados, desafiantes, pero a mí me gustaría empezar con un tema muy importante. Me gustaría hablar de Coahuila. Me gustaría hablar de este estado. Me gustaría hablar de esta tierra que, bueno, a mí en lo personal, yo soy originaria de Italia, pero ya tengo 11 años viviendo aquí, entonces me siento, muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Cómo te sientes? Me siento muy coahuilense realmente, me siento más coahuilense que mexicana, obviamente, pero es una tierra que me ha recibido, recibido como una familia. Pero pues obviamente tú tienes un gran conocimiento de esta tierra, pues tú naciste aquí. Trabajas en el gobierno del estado, has trabajado desde hace muchos años, desde muy joven en el gobierno del estado. Entonces me gustaría que nos platicaras un poco de qué es Coahuila para ti. Bien, muchas gracias. Mira, ahora sí que un tema tan amplio como es nuestro estado, porque al final de cuentas yo diría no se puede entender la historia de México sin entender a Coahuila. Al final de cuentas, por las calles de Coahuila, por los caminos de Coahuila, por las brechas de Coahuila pasó la independencia, se gestó la revolución, y sin duda alguna la época de la reforma, bueno, pues naturalmente también Coahuila tiene una participación. Coahuila va por un buen camino, te platico, como lo decías ahorita, yo soy subsecretario general de Gobierno y Comunicación, actualmente en el Gobierno del Estado, a un lado del gobernador Manolo Jiménez. Si lo vemos en la perspectiva, ¿qué es y cómo va Coahuila? Yo te diría, Coahuila es el gigante del norte. Coahuila es uno de los estados, diría yo, más seguros para vivir de México, uno de los estados más competitivos, con mayor desarrollo económico, que se englobaría en una idea central que sería con mejor calidad de vida. Ahorita que dices tú, claro que eres coahuilense, porque coahuilense es quien decide abrazar esta tierra, quien decide amar nuestra tierra. Pero no es casualidad que incluso mucha gente de fuera que llega se sienta en casa, y se siente en casa porque creo que es tierra de gente buena. Coahuila es una tierra de esfuerzos. Somos un estado en el norte del país, desértico, con muchos microclimas, un estado grande, cuarto estado territorialmente más grande de la República, con 38 municipios, con regiones. Yo diferenciaría a Coahuila con otros estados que son ciudad-estado, ¿no? Por decirlo así. Nuestros hermanos de Nuevo León tienen muchos municipios, pero es ciudad-estado. O sea, en la zona conurbada, en los 12 municipios, pues está todo el centro de lo que es el estado. Aquí no, aquí tenemos diversos municipios, diversas comunidades, con realidades, con retos, con sueños y con rutas distintas. Tienes en la región sureste un clúster automotriz que sin duda alguna en el tema exportaciones pues convierte a Coahuila en el estado de mayor exportación de México. En la laguna tienes también una historia
Ahí en La Laguna en lo particular, te diría, hasta la historia democrática de México actual se gestó porque nuestro prócer Francisco I. Madero, al final de cuentas, si bien era de Parras, fue en San Pedro, en La Laguna, donde encontró una gran parte de lo que es el movimiento, pero también es una potencia en muchos de los temas de agronegocios, en temas de agroindustria. Torreón, que es digamos el municipio más grande de La Laguna, un municipio joven, 118 años, y en 118 años uno de las potencias nacionales en muchos temas. En la región centro, Monclova, la diríamos como el tema principal, pero la región centro desierto pues es muy amplia, ¿no? Corazón de acero, aunque ahorita el tema de AMSA ha sido uno de los temas muy complejos, incluso para la economía del estado, como lo ha sido para la economía de la región. Nuestra región carbonífera, grande también en sus municipios, Sabinas, Rosita, Musquis, Juárez, Progreso, con una vocación de minería, ¿verdad? Y un gran reto de diversificación económica y nuestras fronteras, que no olvidar que Coahuila es el estado que tiene la frontera más amplia con Texas de México. Tenemos dos municipios muy relevantes como Piedras Negras y Acuña, que tienen por un lado a Eagle Pass y por otro lado del río, pero no perder de vista que si hablamos de Coahuila, y hace unos días estuvo el gobernador allá en Austin, vamos al origen de Coahuila. Coahuila y Texas eran un estado hace 200 años, nuestra bandera tenía 2 estrellas. En la historia de Estados Unidos, Texas se separa de México y se convierte en el Lone Star State, ¿no? El estado de la estrella solitaria, que es la que se suma a las 49 estrellas de su bandera. Bueno, pues Coahuila es la estrella de México. Y lo diré con esa claridad. Nosotros somos exactamente eso. Somos un estado que somos pujante, somos un estado, diría yo, de gente buena, de gente preparada y que tiene expectativas amplias de crecimiento, porque así somos los coahuilenses. Queremos estar bien siempre. Los coahuilenses quieren lo mejor siempre y eso es bueno y eso nos define. Entonces, pues este es nuestro estado y esta es la ruta que lleva actualmente. Creo que diste una descripción muy exacta, muy amplia, muy detallada, pero creo que te faltó un elemento importante, ¿no? Coahuila es una tierra de derechos humanos también. Sí, sin duda alguna. Se ha destacado tanto a nivel nacional, aquí en México, pero también en toda la región latinoamericana, como un modelo muy vanguardista en protección de derechos humanos en muchas áreas, que eso no significa obviamente que el tema de derechos humanos se ha agotado, obviamente no, lo sabemos, pero creo que ha sido precursor en muchos temas, en implementar toda una serie de mecanismos, de normativas, de políticas públicas, de instituciones que han permitido colocarse al Estado justo en el panorama de vanguardia de protección de derechos humanos. Gracias. El comentario que abonaría es, luego el error es pensar que la historia es pasado. La historia es pasado, es presente y es futuro. Coahuila es la cuna de la Constitución. Exacto. Del 17. Al final de cuentas, de aquí sale el movimiento, digamos, revolucionario e incluso posrevolucionario que yo llamaría constitucionalista, que es como se llamó el ejército que Carranza utiliza para desconocer a Huerta y la historia ahí está. Pero Coahuila es sin duda alguna vanguardista en muchos temas jurídicos y hablando ya en tema aterrizaje, otra vez por la historia presente, no necesariamente pasada de Coahuila, pasan muchos temas en materia electoral. Coahuila tiene muchos de los preceptos electorales que en este país, o de las grandes sentencias que este país ha marcado, han salido de coahuilenses, ¿sí? Han salido de luchas en Coahuila. Y en el tema de derechos humanos, creo que tenemos que entender en la historia moderna el tema de la seguridad como uno de los, pues es lo más importante, la seguridad de nuestras familias, ¿no? Claro. Pero si lo dijéramos desde la perspectiva amplia, lo que es la lucha contra la inseguridad, que empezó en México hace 15 años, digamos, de una manera a gran escala, dejó muchas huellas, dejó muchas heridas, también dejó muchas enseñanzas, también dejó muchos retos. Y creo que en Coahuila la solidez institucional que tenemos, y hablo desde años, no lo digo como una administración particular, permitió que se entendiera en el fondo de la inseguridad muchas causas y muchos motivos, pero también muchos retos, y uno de ellos fue el tema de los derechos humanos, ¿sí? Por eso en Coahuila creo que la academia, y no es elogiar a la academia,
no es solamente la academia, es el modelo integral que existe en el Estado de vanguardia jurídica. ¿Sí? Y el tema de los derechos humanos en nuestro Estado no es una moda, es una realidad, es una lucha. Es un entendimiento social que tenemos para mantener la gobernabilidad que tenemos, ¿sí? Eso es lo que es el tema de los derechos humanos para Coahuila. Claro que en la historia moderna jurídica los derechos humanos se han convertido pues en un parteaguas de la evolución del derecho, en general, de la evaluación de la evolución de la justicia y de la evaluación y evolución de la legalidad. Entonces, pues sí, es un Estado vanguardista. Obviamente, como en el tema de la seguridad, como en el tema de la justicia, pues creo que nunca levantas bandera blanca, porque es una lucha diaria y porque nuestra materia, por usar ese tema, pues es, yo lo decía ahorita, es el humanismo, ¿no? Y si algo es complejo es el trato humano. Sí, la parte más compleja. Porque cada cabeza es un mundo y cada cabeza cruza hasta en el entendimiento del derecho y sonaría muy purista, pues la raza piensa que el derecho es lo que tú quieres o puedes hacer o mereces, ¿sí? No. Y cruza por esa ruta y no. Sabemos perfectamente que la ley existe justamente para imponer límites, pero en esos límites que han existido ha habido también excesos. Y ha habido también la causa de las revoluciones y de las luchas. Y creo que la revolución moderna del mundo que en Coahuila avanza es la revolución de los derechos humanos. Y digo moderna porque al final de cuentas todas las revoluciones han sido iniciadas por eso. Sí. Por la vulneración al humano de sus expectativas y de sus realidades. Ese es el tema. De hecho, gracias a las revoluciones tenemos derechos. Definitivamente. Es lo que se enseña también desde los primeros semestres de la licenciatura en Derecho. Todos los derechos que nosotros tenemos ahora por garantizados, sentados, por asumidos, han sido el fruto de batallas, de guerras, de sangre. Para poder definir una revolución, se tiene que entender que una revolución es un movimiento armado que culmina en un cambio jurídico. Exacto. Esa es la definición al final de la revolución. Pues naturalmente los derechos humanos son la base de esto. Pero mira, creo que el poder tener un Estado como el que tenemos, con índices de gobernabilidad como los que tenemos, nos permiten estar hablando de temas de evolución, porque desgraciadamente eso no sucede ni en todo el mundo y a veces no sucede aquí mismo en el país. Hay estados que están pasando por momentos que nosotros no queremos que vuelvan. Y cuando digo que han pasado o que nosotros no los vivimos, no lo digo como bandera blanca. Que no se equivoque, que no se equivoquen en que los discursos gubernamentales no son de soberbia, porque luego eso se piensa, ¿no? Somos el estado más seguro. No es cierto. Aquí por mi casa se robaron una bicicleta. Evidentemente suceden cosas. Sí. Somos, hablando aquí de Saltillo, pues una ciudad de 1 millón de habitantes. Claro que suceden cosas todos los días. Pero la clave, el estado, pues 3, 4 millones de habitantes, ¿verdad? Pero la clave es que el Estado tenga la capacidad para atender esas cosas y controlarlas, e incluso ser contundentes en la reacción en el tema de la seguridad. Pero a veces en esta lucha el tema de los derechos humanos pues aparece como una de las cosas que se tienen que cuidar y que se tienen que tener. Por eso yo diría, pues es una evolución constante, ¿no? Y al final de cuentas, lo que se está haciendo en el Estado se toma en otras partes del país, se toma en otras partes del mundo, inspira y también hace que otros volteen y digan, queremos eso, Sí. Definitivamente, o merecemos eso, o queremos ese trato. Aquí la lucha de los derechos humanos, cuidando las palabras, pero creo que el mayor logro en lo moderno es el que hasta nuestras autoridades se tengan que sentar para afrontar situaciones que sucedieron quizá en el pasado, no hablo en el largo pasado, sino en el corto plazo, a escuchar y a modificar nuestras leyes. Quizás para evitar las revoluciones se tiene que recurrir a la academia y se tiene que recurrir a lo que está sucediendo y a la atención de los grupos sociales para evitar que la revolución sea agresiva, ¿no? O sea movimiento armado, sino que caiga en estos cambios jurídicos que se necesitan. Y justo a eso iba, fíjate, todos esos resultados, ¿no? que ha obtenido Coahuila y que le permiten ser lo que Coahuila es el día de hoy, ¿cómo se consiguen? Mira, con voluntad, porque los gobernantes son personas, con familia, con hijos, con metas, con sueños, que a veces se desprenden o se tienen que desprender de sus ideas personales para entender que representan a una comunidad amplia.
que es distinta, que incluso pues la comunidad no toda es igual, aparte, es sui generis, cada una tiene sus temas. ¿Cómo se construye esto? Con voluntad, con entendimiento, con responsabilidad. Con esas 3 cosas te lo diría. ¿Por qué? Porque, y a lo mejor pareciera que suena como autoritario, pero pues el gobierno es autoridad. Sí, claro. Pues es natural, la naturaleza, es la autoridad. Y claro que la autoridad tiene que tener la voluntad de escuchar y de entender que los cambios y las conquistas se pueden hacer en el diálogo, en la escucha, en el entendimiento, que a lo mejor en tu, no quiero decir comodidad, sino en tu ambiente de autoridad, no alcanzas a comprender lo que el ciudadano vive. Claro. Y no lo alcanzas a hacer porque pues estás limitado en tu campo de acción. Digo, tendrás muchos temas, pero estás limitado. Se construye con voluntad, sin duda alguna. Los derechos humanos, los cambios, la seguridad y el avance del Estado se construye con voluntad. Eso es lo que está sucediendo aquí en Coahuila. Y creo que esa es una de las grandes diferencias con muchos lugares. Hay una voluntad desde nuestra autoridad estatal, los municipales naturalmente y del Congreso, de hablar de estos temas, de escuchar. Y a la voluntad le tiene que seguir la acción. Definitivamente. Obviamente, ¿no? Definitivamente. Que eso sí hay que entender, y lo saben a la perfección, que es un proceso. Porque la acción tampoco pueden ser inmediatas, porque es mantener los hilos en el camino. ¿Qué lo platicaba ahorita? ¿Qué es la teoría del Estado? Pues administrar los escasos bienes buscando el bien común, lo dice la teoría. Sí, eso está escrito en todos los manuales. Eso está escrito, eso es. Sí. Entonces, pues claro que si tuvieras una infinidad de recursos, pues a lo mejor pudieras acomodar muchos temas, pero al final de cuentas son procesos. Se ocupa voluntad y se ocupa acción. Creo que aquí en Coahuila han existido las 2 cosas y esto se ha convertido no en letra muerta, sino en un proceso pues diario, al final de cuentas. Al punto que tenemos cosas que no existen en el país o en el mundo, incluso una academia que entendió desde la perspectiva amplia que no es lo mismo que una facultad. Y esos son temas que se tienen que hablar y que se tienen que entender y que no sucede nada, porque la orientación del estudio es distinta. Claro. La orientación académica es distinta. El objetivo de los gentes que se están preparando son distintos. Aquí se les pone un sello, valga la redundancia, particular, enfocado claramente a que dejen una huella legislativa y una huella de acción en el tema particular de los derechos humanos, y yo diría que en el actuar diario de las autoridades. Sí, porque realmente pues un poco la visión de la academia desde su creación ha sido la de transformar. Así es. De transformar una realidad, porque pues no se vale simplemente quejarse, ¿no?, de la realidad que vivimos. Siempre va a haber problemas, sino que tenemos que pensar aquí a través de voluntad, disciplina y acción, cómo la transformamos, ¿no? No es algo, no tenemos una varita mágica, ¿no?, por supuesto que no. realizar un cambio de un día para otro. Son cambios lentos, y hay incluso quien dice, ojalá la tuviéramos la varita mágica. No, porque tampoco las decisiones son sencillas. Exacto. Ni son tajantes. Otra vez, si algo es complejo es el trato con los humanos. Sí. Tienes que escuchar todas las versiones y tienes que escuchar todos los enfoques. Y tenemos que entender que una problemática es relevante atenderla, pero tampoco puede ser el centro total de tu acción. Y hablo de todas y cada una de ellas. No lo digo en algún tema particular. Lo digo en el sentido amplio. Pues claro que no ni la varita mágica nos ayudaría. Ayuda a que tengamos la capacidad, la madurez, la voluntad y la preparación. Por eso es el origen de este centro. Y la preparación para que esos temas se abunden, se ahonden, porque los retos son diarios. Mira, es tan sencillo. Pareciera que muchos temas están superados, ¿no? Y pareciera que la comunidad está resuelta y de repente nos encontramos con retos migratorios. Que eso, pues a lo mejor nunca lo hubieras esperado. Y nunca lo hubieras esperado porque a lo mejor no lo causaste ni tú. A lo mejor es una política internacional. Exacto. Le cierran la frontera en Estados Unidos o le abren la frontera en el sur. Y eso te causa un problema que transita por la materia de los derechos humanos y por todas, en lo general de la gobernanza y de la gobernabilidad, de un tema que tú ni causaste, vaya, que no tenías en tu radar. Por eso te decía, lo complejo de la autoridad es esa. Pues tú ahondas, afrontas los problemas que se vienen. Oye, vivimos una pandemia. Sí. Hace algunos años. Sí. Una cosa histórica, una cosa, sí. Pues, yo recuerdo, y hasta lo platico como chiste,
pues nos poníamos guantes, ¿verdad? Y nos Sí, limpiábamos las suelas. sí, Cosas con que todo. llegamos a hacer que quién sabe si ayudaban o no. No lo sé. No lo sabremos. Simplemente nunca lo sabremos. Pero oye, eso también causó un tema de derechos humanos. El que la Sí. gente pudiera estar encerrada, Sí, que pudiera circulando, salir. sí. Cómo trataban al enfermo. Sí, O todos sea, los temas de salud. Los temas de salud, qué pasaba con los hospitales y los derechos de los doctores y los derechos de las Sí. enfermeras. Esos son los retos que aparte de todos los que hay, se nos presentan, que Sí. tú no buscas que Y lleguen. no puedes controlar. Que no puedes te llegan. controlar, pero que tienes que atender. Claro. Y para eso hay que estar preparados. Y para eso hay que tener gente experta. Y para eso hay que tener los oídos abiertos como autoridad a la academia, a los académicos, para que puedan también decirte, esta es la salida, esto hay que ver, apriétale aquí, aflójale acá, así funciona. Ahora que estás comentando el tema de escuchar, ¿no? Que me parece básico en todas las relaciones, inclusive humanas, ¿no? Inclusive entre familiares o amistades, ¿no? O sea, escucharse me parece fundamental y más aún a nivel, obviamente, de gobierno, ¿no? Entonces, un gobierno que escucha, pues ya es un gobierno que se está preocupando por las necesidades de su territorio, de su población, de su sociedad. Pero, obviamente, eso es parte de la comunicación, ¿no? De la comunicación institucional, pero no es la única parte. Una parte es escuchar, pero también es comunicar. Entonces, y ahí pues tú eres el experto de esta parte. ¿Cómo se comunican todas estas acciones, todo ese trabajo? Sí, porque muchas veces también se realiza mucho trabajo, pero no se comunica. Entonces la gente no sabe y siempre piensa, no se está haciendo nada. Correcto. ¿No? Entonces, ¿cómo se puede hacer tratar esta parte? Arrancaría con el tema de la escucha para ahondar en el tema de la comunicación. Yo creo que es emocionante lo que está pasando en Coahuila, y lo digo en el mejor de los sentidos. No me ciega el afecto, pero hay que decirlo. Tenemos a un gobernador que fue el más votado en la historia de Coahuila. 765,000 coahuilenses votaron por Manolo Jiménez, que puso... y hablamos de narrativa y de comunicación, pero que puso en la mesa un modelo de ciudadanización de la política. ¿Qué significa ciudadanización? Pues el desprenderte un poquito a veces de los colores y el entender que tú intentas representar una comunidad. Y Manolo Jiménez, incluso desprendiéndose de algunas cuestiones hasta ideológicas, yo hasta diría en reconocimiento la practicidad del ingeniero, porque pues él es ingeniero, nosotros somos abogados. La practicidad del ingeniero pudo reducir un conflicto en una frase, que fue, esto no va ni a la izquierda ni a la derecha, Coahuila va para adelante, ¿no? Sí. Y es una frase práctica, pero es una frase que en el fondo, y ahorita que dices cómo se comunica con narrativa y se comunica con ideología y se comunica con una verdadera fundamentación detrás de todas y cada una de las cosas que salen. Vivimos en un mundo sin control informativo. Sí. ¿Por qué no hay control informativo? Porque todos ahora somos, ya lo éramos como humanos, pero somos influencers. Y cuando digo influencers es cualquiera que tenga una red social que puede alcanzar más allá de su círculo, ya es un influencer. Porque ese que lo escuchó se influencia por eso. Formas de vida, expectativas, hasta económicas, lugares a conocer, todo es eso, ¿verdad? ¿Cómo se comunica en el gobierno? Creo que con mucha responsabilidad. Creo que el gobierno no puede caer en la delgada línea de avienta todo, ¿sabes? El gobierno no puede caer en ese espacio de la red social, me monto al trend, me hago TikToker, me hago el simpático. Eres autoridad. Claro. Eres autoridad y la gente busca respuestas y la gente busca las fuentes, digamos, oficiales para los datos. Entonces se comunica primero con una agenda institucional en el cual tienes, pues, no arrancar el día a lo que va. El gobernador tiene una agenda, Manolo tiene una agenda que él revisa personalmente de temas, donde intenta abordar claramente en estrategia, tal día temas de seguridad, tal día es tema de desarrollo social, tal día es tema de la mujer, tal día es tema del desarrollo integral de la familia, tal día tema ecológico, tal día, el tema de mujeres, el tema de salud, ¿verdad? El tema de obras, o sea, y eso lo ponemos en un calendario y tener una agenda pública
Y pues así es como lo hacemos, y lo hacemos con responsabilidad. Entonces también lo hacemos con una amplia relación con los canales de difusión que existen. Léase universidades, léase medios de comunicación, léase ayuntamientos, léase legisladores, es decir, todos son entes de comunicación. Pero yo sí te diría, creo que en la perspectiva del gobierno, cómo se tiene que actuar con mucha responsabilidad, se tiene que actuar con pies de plomo, caer en el desliz de que todo se sepa, que todo se mueva. ¿No? Claro, digo, que todo sepa, me refiero en la manera desorganizada de la información. Claro, obviamente, sí, no hablo en la perspectiva jurídica de las transparencias, y eso existe, y eso es claro, y eso se respeta. No, hablo en los filtros. O sea, te pongo un ejemplo de algo sucedido. Hace unos meses, desgraciadamente allá en Sabinas hubo unos mineros atrapados. Sí. Y pues tú recibes todos los insumos de información. Desde explotó, hay personas atrapadas, fallecieron, y no tienes certeza, porque recibes información de todos lados. Imagínate un boletín del Estado sin ningún tipo de control o chequeo previo donde avises, pasó esto. No, primero la autoridad tiene que llegar, tiene que ver, tiene que elaborar un plan, tiene que ver qué va a suceder para poder ir comunicando en el orden de las cosas. Nos dimos cuenta que no había explosión. Llegó Protección Civil del Estado, llegaron los del municipio de Sabinas, la alcaldía, o sea, llegaron diversos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o sea, federal, son las autoridades que tienen que ver con estos temas, y nos pusimos de acuerdo. Mira, esto le toca informar a esto le toca informar a no hubo explosión, afortunadamente, desafortunadamente pasó lo que sucedió, pero afortunadamente no había ninguna en ese momento pérdida humana. Entonces se van a hacer estas labores de rescate. Bueno, pues vas avisando eso, y luego el tema de que afortunadamente salieron todos bien, y bendito sea Dios, no hubo ninguna pérdida humana, otra vez lo digo, pero con filtros, con responsabilidad, no aventarlo, no decir que todo se mueva. Eso sería el tema. Creo que es un gran reto, ¿no? Porque Sin aparte duda. estamos en un momento histórico en que hay muchísima información, demasiada, que llega, como tú comentas, por muchos canales, y la gente está bombardeada de información. Entonces también se tiene que aprender a saber distinguir, ¿no? Y un gran reto ahora superior, que está en las siglas de la academia, no intencionalmente, que es la AI, la inteligencia artificial, sí, o la IA en este caso, ya en español, ¿no? Sí. O sea, hasta la inteligencia artificial es un problema. Sí. O sea, a uno le llegan notas, fotos, videos, que ya ni son ciertos, que son creados por la inteligencia artificial. Claro. O el que te hace la nota en el ChatGPT y quién sabe qué dice, y hasta la copian y la pegan y qué dice. Sí, exacto. Entonces, hasta ese es el reto. Claro. Entonces, a ver, yo te diría, ya no hay filtros, ya no hay límites, y a veces ya no hay ni veracidad. También creo que el mundo poco a poco va a ir tendiendo a regresar, o lo hace, a los canales oficiales. Creo que también la gente, y cuando digo oficiales no me refiero al gobierno, me refiero a medios establecidos, o me refiero a los medios más que tradicionales, reales, ¿no? Porque también pues ves fotos y pues esto no es cierto, déjame consultar una fuente oficial. Creo que la clave aquí es la responsabilidad que la gente logra tener, o está intentando lograr tener, sobre los insumos de información que tiene enfrente. Sí, es como tener la responsabilidad crítica de seleccionar, ¿no? Y de entender cuáles sí y cuáles no. Oye, no, ante un reto tan complicado, como que a veces hasta la información de la que tienes acceso te la dicta un algoritmo. Sí, es cierto. Valga la misma frase, te la dicta la inteligencia artificial. Porque el algoritmo pues no es una persona moviéndole, es un sistema. No, es un sistema, una programación. Que te programa a la información que cree, por usar la palabra que cree, o que decide que es de la que puedes tener acceso. Sí. Y es tan sencillo como ver el TikTok, el Instagram o el Face, y que te guste un video y que lo ves por más de pocos segundos y ya. O cosas tan increíbles como la escucha, ¿no? Si hablamos de un viaje, sí, te aparecen sí. todas las ofertas. Oye, sí, ¿quién me escuchó? Sí. ¿El aparato? El aparato. Entonces, ese es el reto actual, yo te diría, el informar con responsabilidad, y también el asumir con responsabilidad la información que hay. Exacto. ¿Verdad? Bueno, pues creo que ya tenemos como que acercarnos al final de este episodio.
Pero antes de terminar, a mí me gustaría preguntarte si tú tienes algún mensaje, algún consejo, alguna sugerencia, especialmente para el público joven que nos sigue, porque la mayoría de nuestro público son estudiantes universitarios, estudiantes aquí de la academia, que son justamente esas personas que estamos tratando de formar con este pensamiento crítico, ¿no? De no aceptar, de no recibir, sino que de aprender a seleccionar. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú quisieras compartir con ellos o con la sociedad en general también? Justamente ese. Creo que es importante que como inició la plática, culmina. Que valoremos lo que tenemos. Que Coahuila es un gran estado. Es un estado que se ha construido, como dicen, por nuestros padres, por nuestros abuelos, para nuestros hijos. Que es un estado que ha pasado por muchos procesos, que hay que conocerlos para entender por qué estamos donde estamos, que es un estado que hoy es el segundo estado más seguro de México, el estado más seguro del norte de México, es líder en tema económico, es líder en calidad de vida, pero otra vez no es eslogan, es porque lo hemos construido. Exacto. Es porque estamos los coahuilenses. Entonces a la sociedad en general, a los estudiantes, a los académicos, les diría que actuemos con la mayor de las responsabilidades ante la información y hacia lo que queremos. Así de claro te lo diría. Es decir, que valoremos lo que tenemos, que nos comparemos. Las comparaciones son odiosas, pero ahí están. Y el que no conoce su historia se condena a repetirla. Exacto, y si no vemos lo que sucede alrededor, nos puede alcanzar. Y no digo que estemos perfectos, pero comparémonos tantito. ¿Para qué? Para blindarnos. Para blindarnos. Les decía a los jóvenes, no hay mejor manera de tener un buen trabajo, de buscar un buen trabajo, que teniendo un buen trabajo, que estudiemos, que nos preparemos, que valoremos lo que tenemos y que nos cuidemos de todo esto, ¿sabes? O sea, del libertinaje informativo, así lo diría, del libertinaje informativo que existe. Qué buena expresión. Claro, que escuchemos, que valoremos, que veamos lo que tenemos, que le echemos ganas y que juntos, como una comunidad, yo hablaba del gobierno, el gobierno tiene una visión así, de ciudadanía, pues somos personas, o sea, los gobernantes son personas, yo tengo familia, yo tengo hijos, Manolo los tiene, claro. El alcalde Javier los tiene, y también está pensando, como luego se dice, en tantita o en mucha patria en sus acciones, tantita o mucha patria, es decir, pues, detrás de cada acción hay eso. Entonces, ¿qué diría? Valoremos. No nos vayamos así de lleno en muchas de las cosas. Leamos a profundidad. Veamos quién dice las cosas. Veamos lo que nos dicen, qué objetivos o intereses hay detrás. Porque a veces detrás de una decisión fundamental, trascendental, informativa en la perspectiva política, y me meto a lo política, hay intereses. Y a veces ocultos. Y a veces malos, y a veces ajenos. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Prepararse, escuchar y en lo personal agradecerte a ti, Irene. Sabes que eres una persona que aprecio mucho, que admiro mucho el trabajo que haces y que están haciendo aquí en la academia, y la verdad es que me han hecho sentir como en casa. Muchas gracias. No, al contrario, Diego, muchas gracias a ti. Pues muchas felicidades también por todos esos logros. Sé que vendrán muchos más, así que pues de verdad muchas felicidades. Repito, estás en tu casa, estás en la Casa Morada, es tu casa, y bueno, pues ya vamos a cerrar. Agradezco al público que nos ha seguido en este nuevo episodio del podcast AIDH, y los esperamos el próximo viernes para un nuevo episodio. Gracias, muchas gracias y buena tarde a todos.